Es un orgullo tener acá a compañeras y compañeros que pretendemos nos representen en lugares de muchísima responsabilidad para el movimiento obrero. No nos cansamos de decir que nuestros derechos tienen que ver muchísimo con el peronismo y con los frentes que tuvieron con el peronismo. Hicimos históricamente porque hicimos un partido frentista. Me gustaría que nos diga unas palabras nuestro candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski. Enorme satisfacción estar aquí en la Casa de los Trabajadores. Esta semana compartíamos una charla con Claudio y decíamos ponernos al frente. Hablamos con Claudio y sabemos perfectamente que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que hay que rever, que hay situaciones en donde puntualmente los trabajadores no han sido invitados a participar de la mejor manera. Pero hoy tenemos una prioridad, y la prioridad es la campaña nacional y la campaña provincial. Primero en estas pasos del 13 de agosto, donde no se juega cualquier cosa, no es una elección más. Porque de pronto en el 2015 alguno podía estar confundido y que le dijesen por dónde podía venir la cosa, y hasta con el engaño, lo que está bien lo vamos a dejar, vamos a mejorarlo. ¿Se acuerdan que en aquel momento cuál era la discusión? Había dos discusiones fundamentales y centrales que tenían los medios de comunicación. Una era la gran cantidad de cadenas nacionales que había. ¿Cómo nos van a joder con tantas cadenas nacionales? La otra era el impuesto a las ganancias. Eso se discutía allá por el 2015. Y a poco de empezar a andar nos dimos cuenta que la discusión no era el impuesto a las ganancias. La discusión era qué compañera y compañero no se quedaba sin trabajo. Qué compañera y compañera se quedaba sin puesto en su fábrica, en su empresa, en su comercio o en cualquier rubro. Eso empezó a funcionar a poco de andar aquel gobierno. Y hoy no están diciendo o no están ocultando lo que van a hacer. Van a hacer más rápido lo que ya hicieron. Entonces, hoy tenemos un compromiso militante para que cada uno en su trabajo, con su compañero, con su compañera, en su familia, con sus amigos, expresemos lo que se viene si, en caso de que el otro signo político gane, toma las riendas de este país. Esta es una disputa en la que va el derecho de los laburantes, en la que va la posibilidad de que podamos mejorar desde donde estamos y no que quieran ir por nuestros derechos, ir por los derechos de cada uno de ustedes para llevarse lo que tanto tiempo resultó y que tanto tiempo ha brindado el peronismo hasta aquí en la Argentina. El movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento nacional y tiene que estar en la mesa de las discusiones. Y eso, créanme, que nos vamos a comprometer desde el lugar que nos toque para que ustedes no tengan que llamar por teléfono y a ver cuándo los atienden, sino que tengan una mesa, un lugar en la mesa de decisiones, de la toma de decisiones de los gobiernos que nos pertenecen. Ustedes tienen que ser los partícipes necesarios e indispensables. En eso va mi compromiso absoluto. Y discutamos todo lo que tengamos que discutir, pero todos juntos, caminando para proteger los derechos de los que menos tienen, los derechos de los trabajadores y tener una sociedad más justa, más libre, más soberana, como nos enseñaron desde aquel momento que abrazamos esta causa de Juan Perón y de Eva Perón. Pero lo que nos une a todos nosotros es una ideología, es el amor a la gente, es pensar en la gente antes que en otra cosa. Y cuando yo digo en nuestro ministerio se hizo obra pública en clave de derecho a la vivienda, derecho a la infraestructura para generar empleo, derecho al agua potable, nunca hubo inversión en agua potable como en este periodo, y muchas de esas cosas financiadas por Nación. Estamos desarrollando los grandes acueductos, los grandes gasoductos. Bueno, esas cosas con el otro frente no pasan, porque hay negocio, porque hay otra cosa, no hay amor a la gente, no hay visión de futuro. Pero como también decía Marcelo, a veces a alguien que no llega a fin de mes
es difícil explicarle todo esto. Por eso nuestra militancia tiene que tener la convicción, tiene que tener la energía, tiene que tener la pasión, tiene que tener todo aquello que tenemos los peronistas, pero también mucho cuidado y respeto, porque hay que hacer entender a la gente que si hoy estamos así, tiene que ver con un país endeudado que no es el que dejamos nosotros. Si hoy estamos así, tiene que ver porque lamentablemente transitamos un montón de situaciones difíciles. Pero si no hubiera estado el peronismo, en pandemia no hubiéramos tenido un Ministerio de Salud, teníamos una Secretaría de Salud. Si no hubiera estado el peronismo, seguramente hubieran procurado no emitir tanto dinero para pagar todos aquellos subsidios que tuvo que tener para aquella gente que tuvo que cerrar sus negocios y sus empresas porque vino la pandemia. No es todo lo mismo, compañeras y compañeros, y ustedes como trabajadoras y trabajadores lo saben, porque si no existieran los sindicatos, no quisiera pensar qué hubiera pasado del 2015 al 2019 con nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Entonces, con esa convicción, y más que nunca, tenemos que transmitir, militar, pero no para que Silvina Frana sea vicegobernadora, para que Marcelo... No, para tener un proyecto de provincia y de país que realmente piense en la gente a pesar de las dificultades que hoy estamos atravesando. Y no va a ser lo mismo que el 13 de agosto Sergio Massa junto a Agustín Rossi era una muy buena elección, porque eso también va a ayudar a la provincia de Santa Fe a que hagamos una mejor elección. No es lo mismo sacarnos una foto, promover una fórmula con un candidato que es una muy buena elección y poder retomar o revertir esto que nos pasó en la provincia de Santa Fe por muchos motivos, muchos de los cuales somos responsables y hagámonos cargo. Pero bueno, esto hay que revertirlo, porque cuando están nosotros hay cosas que no suceden, cuando están nosotros hay derechos que no se respetan, cuando están nosotros la gente no lo pasa bien. Entonces creo que con la mayor convicción que nunca, nosotros estamos convencidos con Marcelo que tenemos una propuesta de futuro para la provincia, una propuesta que vamos a trabajar con la CGT de vivienda y con los trabajadores y las trabajadoras de distintos sindicatos. Vamos a trabajar en un fortalecimiento del sistema educativo, codo a codo con los trabajadores, con los docentes, en un fortalecimiento también de los distintos estamentos del Estado, porque las trabajadoras y los trabajadores del Estado lo merecen. Bueno, hay mucho para seguir hablando, pero creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Por eso me parece que no hay que tener ningún resquemor, ninguna vergüenza y levantar bien la frente y la estima para militar más que nunca esta fórmula, para que el 13 de agosto tengamos la mejor elección, para no tener que necesidad de un balotaje después de octubre y para que el 10 de septiembre el peronismo siga siendo gobierno de la provincia de Santa Fe. Es un honor estar, voy a repetir un poco en la casa de todos los trabajadores, con todos los compañeros acá presentes. ¿Qué fue el gobierno de Macri? ¿Quién son hoy los que nos vienen a vender espejitos de colores y los que nos están corriendo con que van a ganar las elecciones, con que son el futuro de la Argentina? Y la verdad que lo único que hacen es atrasar y volver al pasado, que es lo que nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto, no por nosotros quizá que tenemos un colchoncito, un aguante para aguantar 4 años más, no podemos permitirlo por los trabajadores y por aquellos compañeros y compañeras de los barrios que están al límite de quedarse afuera de todo nuestro sistema y que están sufriendo el día a día y que muchas veces no es que no llegan a fin de mes, no llegan a mitad de mes. Por ellos, compañeros, tenemos que salir a buscar a todos los desencantados que seguramente no fueron a votar en agosto, porque los que nos tenían bronca, y seguramente también tenían razón de tener bronca, digo, como dijo Marcelo, hay muchas asignaturas pendientes que cuando asumimos, por lo menos en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, les prometimos y ustedes tenían todo el derecho de estar enojados porque no cumplimos con muchas cosas y no fuimos capaces a lo mejor de tomar algunas decisiones más rápido o de hacer determinadas cuestiones que nos habíamos comprometido, y eso genera bronca con la clase política toda, con todos nosotros. Tenemos que ser responsables, tenemos que escuchar a las urnas y entender por qué no nos votaron, pero sobre todo entender por qué no fueron a votar los que probablemente nos votaron en el 2019. Entonces, cuando ellos mencionan el orden, no nos imaginemos, digo, los compañeros trabajadores tienen que imaginar que ese orden va a ser para que el taxista, cuando están dando, le despejen el piquete. Porque el orden, el desorden del macrismo vamos a hacer todos nosotros cuando tengamos que salir a la calle a defender nuestros derechos. Porque van a ir por cada uno de nuestros derechos.
porque no hay manera de pagarle al Fondo Monetario Internacional si no es con ajuste según la receta que ellos nos plantean. Entonces, el orden que ellos nos vienen a plantear es con represión, compañeros, y la represión, y al cuerpo lo vamos a poner todos nosotros, y la represión siempre es en contra de los trabajadores. Es nuestro deber como peronistas ir a contarles todo lo que pasó en el 2001 con las mismas personas que hoy están candidateándose a presidente, son los mismos que nos quitaron en ese momento los derechos, son los mismos que nos desordenaron la vida los 4 años de macrismo, son los mismos que hicieron fundir a más de 3.000 pymes en la Argentina, y seguramente muchos de ustedes tuvieron compañeros en la calle, como ayer nos contaba el presidente de Centeno, les pararon los camiones enfrente de las empresas. Fue realmente desastroso. Eso es a lo que no tenemos que llegar. No podemos darnos el lujo de retroceder ni un paso. Tenemos que pensar que Sergio Massa es nuestro candidato de síntesis, la síntesis de todo el peronismo, de absolutamente todo el peronismo. Estamos absolutamente convencidos que con su carácter, su convicción, con su tenacidad, va a negociar un muy buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos una persona con convicción, necesitamos un peronista en la Casa Rosada. No nos pueden venir a correr, compañero, la franja morada. Ustedes son todos compañeros peronistas que tienen años. No podemos permitir que los radicales nos vengan a pechear y se vengan a hacer cargo ni de la provincia ni del país. Tenemos que hacerle honor a nuestro movimiento, a nuestro líder, y salir a bancar la parada, y que todos vayan a votar y que voten con el sobre entero. Peronismo, siempre peronismo y nunca fuera de peronismo. Gracias. Miren, ayer se dio el efecto de este sendero que Sergio Massa está llevando adelante, cuando el alivio fiscal volvió a llegar a los trabajadores y trabajadoras. En la época de Macri, 2.700.000 trabajadores tenían que pagar impuestos a las ganancias. Y esto lo sabemos todos. Y se discutió en el mundo gremial. Pero también es cierto que en este tiempo, y a partir de la resolución de Massa ayer, todos los que ganen menos de 700.000 pesos no pagarán impuestos a la ganancia. Decisión concreta. Claro que había intereses en contra, claro que muchos resonaron, pero sucedió. ¿Y ahora qué va a pasar? Solamente un millón de trabajadores van a pagar impuestos a la ganancia. O sea, el sendero se transitó. Bajamos 1.700.000 de trabajadores que no van a pagar impuestos a la ganancia. Y esto no solo significa mejorar el bolsillo del que trabaja, significa recrear la economía, que haya más turismo, que haya más consumo, que siga la economía con las dificultades enormes que tenemos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué dicen del otro lado? Bien lo decía nuestra compañera Florencia, clarísimo. Del otro lado prometen orden con violencia y represión. De este lado prometemos orden también, pero con paz social. Con paz social. Y paz social es el bienestar de los que trabajan y de los que buscan trabajo. Eso es el orden que el peronismo siempre ha traído a la Argentina. El bienestar, la paz, la mejor fortaleza de los salarios para la vida y para el proyecto personal de cada uno. Eso es lo que hoy Sergio Massa está sintetizando en una unidad del peronismo, una unión por la patria, en donde está en juego la patria, y no es de todos los días decir que está en juego la patria. Del otro lado, hablan de la reforma laboral, lo estamos escuchando ayer, Claudio, ayer lo explicó claramente la candidata Bullrich. Quiere la reforma laboral de nuevo. Ya lo intentaron con los militares, ya lo intentaron en un tiempo de Alfonsín, ya lo intentaron con Macri, lo intentaron con De la Rúa. ¿Cuántas veces van a intentar sacarle derecho a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina? ¿Cuántas veces van a seguir pensando en cómo a las conquistas peronistas la tiran por el piso? Y esto es la vida de cada uno, la vida de todos nosotros. Entonces creo que llega un momento, que lo decíamos con Marilyn, y por supuesto lo compartimos mucho con nuestro candidato a gobernador, llega un momento en donde tenemos que ponernos de pie. El peronismo de Santa Fe es muy importante. Cuando pasan a Santa Fe, y capaz que pasan más lejos, y al peronismo de Santa Fe no hay derecho a humillarlo nunca, porque ha dado valores enormes a la política argentina. No hay derecho a que nos humille. Nadie. Aun cuando tengamos
dificultades. Por eso, compañeras y compañeros, salgamos a luchar por nuestro voto, por el de nuestros amigos, de nuestros familiares. Por eso ayer me tocó a mí dictar una resolución de gratuidad de transporte en todo el país, automotor y trenes, para que la gente vaya a votar y tenga el acceso, nuestros compañeros y compañeras tengan el acceso a votar, incluso con el transporte que esté a mano. Y le pedí la mayor frecuencia posible en todo el sistema de transporte argentino, para que vayamos a votar, a defender nuestros derechos, a defender nuestras familias, a defender el futuro de esta Argentina, que es maravillosa, pero que muchos quieren tirar al piso, pisando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Lula, Néstor, lo que se construyó en el Mercosur, qué polenta que había en ese momento, ¿no? ¿Cuántos éramos todos juntos? Pensaron en un parlamento que fuera importante en la Gran América y empezamos a trabajar cada uno de nosotros en respaldar eso, ¿no? Lo que es el Parlasur. Y darle importancia y no ser el patio trasero del hemisferio norte de América. Por eso pagaron caro esas decisiones que se tomaban cuando se le dijo al carajo al ALCA, cuando se tomaron este tipo de decisiones, cuando se buscaba soberanía energética, cuidar nuestros recursos, nuestro planeta, en este lugar tan deseado por el mundo, en madera, en agua, en litio, en tierra, en minerales, en granos, etc. Y en inteligencia humana, porque hay muchos que se van tentados de las universidades públicas nuestras, y de eso se habla poco. Quizás se habla de cuando se va el grano de soja, se va el litio, pero cuando se nos va la inteligencia, que es lo que produce el valor agregado, es lo que por ahí tenemos que prestar más atención. Inventamos eso, y vino el macrismo a decir que ni siquiera le correspondía cobrar un gasto o un sueldo y que no servía. Hoy lo retomamos. Y primer candidato en una de las boletas, la cuarta, al Parlasur, primero por la provincia de Santa Fe, va quien es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe. Y también con ustedes viene un desafío que es mejorar la distribución del ingreso. Nosotros estamos en un modelo de crecimiento y tal vez tenemos pendiente esa solución para los trabajadores y trabajadoras, pero es con ustedes. Por eso es la diferencia de modelo entre lo que Flor planteaba del pasado y lo que se promete y lo que nosotros, porque a nosotros esto no es una promesa, es nuestra historia, es nuestra historia. Entonces los trabajadores, las trabajadoras y los que tenemos que ir a buscar, que busquen con la memoria y con la historia. Porque, a ver, cuando la oposición habla de reducir el gasto público, está hablando en contra de ustedes. Acá hay muchos trabajadores del Estado, y los veo, y acá tengo un colega de la universidad pública, que vienen por eso. Y cuando hablan del déficit fiscal y todo esto, que bueno, yo no me la creo, también están planteando que el sacrificio viene acá. Pero nadie dice de ellos que un gobierno puede llegar a cobrar un impuesto a la riqueza extraordinaria como hicimos nosotros. Porque también el déficit fiscal no se resuelve bajando el gasto solamente, se resuelve también subiendo los ingresos para que paguen los que más tienen. Entonces, ese es el modelo de acumulación que estamos discutiendo. Y voy a dar un ejemplo, que me gustan los ejemplos que dio Silvina respecto a la obra pública, el efecto multiplicador y todo lo que ha generado en el interior. Estoy seguro que Marcelo y Silvina van a seguir con esa impronta, no tengo ninguna duda, porque en cada pueblo que hay una vivienda, hay un laburante. Las soluciones de las crisis salen desde la militancia y el territorio. Gracias, compañeros, por venir. Indudablemente que en estas circunstancias, hoy los argentinos tenemos dos opciones: justicia social o el mercado de los poderosos. Y si no cabe ninguna duda, nosotros los trabajadores, por interés propio, por derecho propio, tenemos que votar por la justicia social, por el peronismo,
todo voto peronista, todo voto peronista, nada, nada, nada afuera del peronismo, porque precisamente el peronismo es lo que expresa los derechos, es lo que expresa los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Venía escuchando por la radio a los candidatos de Unión por Santa Fe, creo que algo así se llama, ¿no? Los del PRO y compañía. Ni una palabra para la educación, ni una palabra para la educación. Aquí hemos hablado de educación, porque la educación para nosotros es importante, es la forma de progresar, es la forma de lograr conquistar posiciones, situaciones que a nosotros nos permiten vivir mejor. ¿Qué otra cosa creen ustedes que yo podría hacer en la Cámara de Diputados de la Nación? Defender a los trabajadores. ¡Ah! Por favor. Y ustedes hablan con esas compañeras y esos compañeros, saben cuáles son sus pesares, cuáles son sus problemas. Las compañeras y compañeros cuando la pasan mal, cuando tienen un problema, se los plantean, como decía recién Claudio, en la cocina del laburo, cuando te cruzan, para ver cómo podés llevarles una solución. Y la verdad es que nosotros no somos insensibles ni desconocemos las profundas necesidades y los problemas que hoy tienen nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Pero créanme, compañeras y compañeros, que si en el año 2019 Cristina Fernández de Kirchner no hubiera tomado la definición política que tomó para construir un proceso de unidad y que el peronismo pudiera ganar a nivel nacional, no sé, sinceramente, cuántas y cuántos de nosotros que estuviéramos acá. No solamente porque se hubiera llevado puesta la pandemia a millones de argentinos y de argentinas, sino que también, como venían a hacer lo mismo pero más rápido, muchos de los trabajadores y trabajadoras que hoy están acá, o de los sectores que hoy se sostienen en el trabajo registrado, no serían trabajadores y trabajadoras registrados porque hubieran desaparecido del mundo laboral. Por supuesto que sabemos que todavía falta muchísimo, que tenemos que ir por los derechos que nos faltan a los trabajadores y trabajadoras, pero cuando lo que te prometen es flexibilización laboral, es despidos, ya sabemos cuál es el proyecto de país que están defendiendo. Expliquémosles eso a los compañeros y a las compañeras, también pidiendo disculpas. Lo dijo Sergio Massa el otro día, y la verdad que me pareció un acto de humildad muy importante, que muchas veces no tiene la clase dirigente. Hay que saber pedir disculpas cuando no se termina de hacer todo lo que uno, con el contrato electoral que suscribió, no pudo llegar a hacer. Pero la verdad es que creo que hay que explicárselos a los compañeros y a las compañeras, porque hay una nueva generación que también viene a hacerse cargo del gobierno nacional, del gobierno provincial. Es muy importante que podamos ir hacia adelante. La verdad es que para ir hacia adelante tenemos que mirar una Argentina no solamente que distribuya la riqueza, no solamente que revea el sistema tributario totalmente injusto, donde todavía hay 1 millón de trabajadores y trabajadoras que pagan ganancias cuando no tendría que pagar ningún trabajador ni ninguna trabajadora ganancia. Un sistema tributario que, miren ustedes, votamos en su momento en el Congreso de la Nación, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, solamente alcanzó a 10.000 personas físicas, pero gracias a eso hoy tenemos en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, que le va a hacer ganar a la Argentina 5.000 millones de dólares que hoy estamos poniendo para poder garantizar soberanía energética y para poder garantizar un proceso de industrialización en nuestro país. Porque tienen la lógica del patrón, del amo y del esclavo. No tienen la lógica que tenemos nosotros desde el peronismo, la lógica de la justicia social. Como bien decía el compañero, a mí no me gusta hablar de paz social. Les soy sincera, compañeros y compañeras, porque me hace acordar a la paz de los cementerios. A mí me gusta hablar de justicia social, porque la justicia social ordena, y ese orden del que hablaba Florencia al principio, cuando
nos comentaba y nos hacía una historia de lo que viene pasando en la República Argentina, ese orden social que ellos tratan de implantar a sangre y fuego es el mismo que han implantado a lo largo de la historia, borrando los derechos de las compañeras y de los compañeros. Así que, compañeras y compañeros, salgamos mañana con la boleta, como sabemos hacer las peronistas y los peronistas, casa por casa, con amor por nuestro pueblo, escuchando profundamente las demandas justas que tiene nuestro pueblo, y hagamos una gran patriada. Unámonos, como nos dijo Perón ese 17 de octubre, porque sobre la unidad de los trabajadores y de las trabajadoras vamos a construir la grandeza de la patria.